para ver un caso que ya habíamos mostrado en la demo inicial, donde se va a dar solapamiento de controles con movimiento, para poder agregar entonces esta parte del movimiento. En este caso, desde el menú, esto era en un iPad, desde el menú invocábamos al objeto Event Explorer, un WorkWith for Smart Devices creado en forma manual, del que solo se utiliza su nodo Detail con las dos secciones, Tracks y Rooms, que muestran las listas de tracks y las salas respectivamente. Y bueno, y si desde la lista de salas se elige una, en el ejemplo que estamos viendo, Ballroom A, se invoca el detail del WorkWith Devices Room, es decir, del WorkWith Rooms, para ver los datos de esa sala elegida. Si tenemos esta aplicación instalada, entonces, como decíamos, en un iPad, vamos a ver que se nos despliega la lista de conferencias agendadas en esa sala, pero además vemos arriba lo que parece un botón para expandir. Ese botón Map que estamos viendo acá. Si hacemos tap sobre ese botón, ¿qué es lo que va a pasar en ejecución? Que vamos a ver que se despliega el mapa que muestra dónde se encuentra la sala en el plano del piso, del edificio donde se está desarrollando el evento. Si ahora volvemos a hacer tap en el botón, que vemos que cambió la orientación de la flechita, ¿qué es lo que sucede? Lo que vamos a ver es que se colapsa el mapa y estamos viendo solamente el botón. ¿Cómo hacemos esto? ¿Cómo lo implementamos? Bueno, la parte del solapamiento ya la sabemos, la acabamos de ver, y es con un control canvas. En este layout tenemos en una misma área de pantalla la superposición de un grid, ¿sí?, que es el que muestra las conferencias, con una tabla que contiene un mapa, una imagen con el mapa y un botón. ¿Está bien? Entonces está ese solapamiento. Entonces, por lo tanto, lo que vamos a tener que hacer para implementar esto es insertar una tabla Canvas dentro de la cual ubicaremos al grid y a la tabla que contiene el mapa y el botón. A esa tabla que contiene el mapa y el botón le vamos a llamar Map Table. Ahora vamos a ver para qué la necesitamos. En diseño no vemos los controles solapados. No es un editor WYSIWYG, justamente para poder trabajar con cada uno en diseño. Pero bueno, como vimos en ejecución, sí aparece como tiene que aparecer. Y tenemos Live Editing entonces para ir probando. Así que no es necesario tenerlos superpuestos aquí. Bien, entonces, además de brindar entonces las posiciones absolutas de grid y tabla con las propiedades del grupo Absolute Position, es con la propiedad ZOrder que indicamos que el grid estará abajo de la tabla. Como vemos ahí, le pusimos ZOrder 1 al grid y ZOrder 2 a la tabla. La tabla superpuesta tiene dos filas, una de 600 dips, donde se encuentra el atributo RoomMap, que contiene la imagen del mapa de la sala, y otra de 25 dips, donde se encuentra el botón, que tiene asignada una clase del theme, MapDown, que es la que tiene configurada la imagen que se muestra en ejecución. ¿Por qué vemos solamente el botón de Expand Map cuando invocamos al objeto por primera vez y lo vemos arriba como si toda la tabla se hubiese movido 600 dips verticalmente hacia arriba, dejando afuera del espacio del layout a la imagen? En esta línea azul estamos indicando la posición top del canvas. Este comportamiento que acabamos de nombrar lo tiene especificado la clase que le hemos asignado a la tabla, Table Map Collapsed, clase que creamos nosotros, los desarrolladores, dentro del theme para iPad. Entonces, vemos que esta clase tiene asignada una transformación, ¿sí? Esa transformación es la que la va a definir el desarrollador dentro del mismo theme y es donde se especifica el comportamiento que vemos en ejecución de traslación. El control que tenga asociada la clase que tiene esta transformación se va a mover desde Translate By, lo vemos aquí abajo, el punto XY indicado, Anchor Point X, Anchor Point Y, en el eje Y, 600 dips hacia arriba.
tomando como origen de coordenadas, relative to, el form. El punto 00 del form equivale al vértice superior izquierdo. En nuestro caso, la tabla se moverá hacia arriba 600 dips. Como está al borde de la pantalla, ese movimiento va a dejar afuera la imagen, como veíamos en la slide anterior. Eso es lo que hace que desaparezca la imagen del mapa de la sala. Observemos que la clase de la tabla tiene prendida la propiedad animated, como vemos aquí, en true. Y esto es lo que va a hacer que el desplazamiento se vea como tal cuando la tabla esté extendida y se colapse. Como vemos aquí, es decir, cuando está extendida se hace tap sobre el botón y vamos a ver cómo se desplaza de esa manera, de forma animada. Entonces, ¿cómo se programa todo esto? Bueno, cuando la tabla está trasladada hacia arriba, es decir, colapsada, lo que equivale a decir no expandida, vamos a querer que cuando el usuario presione el botón Map, ésta se expanda, lo que no es otra cosa que decir que aparezca tal cual la vemos en diseño, pero bueno, de forma animada, o sea, dando la sensación de movimiento. De la misma manera, el botón debe cambiar su imagen en un caso y el otro. El botón tiene configurado en diseño la clase MapDown del theme, que podemos ver que es la que muestra la imagen de esta manera, pero existe otra clase MapUp que tiene configurada la otra imagen. Entonces, será en el evento expand asociado al control, al botón, que llamamos también expand, donde se va a programar entonces el comportamiento en un caso y otro, cuando está expandida la información y cuando está colapsada. ¿Cómo? Simplemente cambiándoles las clases a la tabla y al botón de acuerdo al caso de que se trate. Por ejemplo, cuando la tabla está expandida y se presiona el botón, se va a entrar en este if, y lo que vemos es que se cambia la clase de la tabla, que contiene a la imagen de la sala y al botón, por Table Map Collapsed, que es la que tiene la transformación de traslación que vimos antes. Y allí es donde se va a dar el efecto buscado, es decir, que va a parecer que se traslada hacia arriba, que sube y desaparece la imagen de la sala. También observemos que se cambia la clase del botón para que salga el que tiene la flechita hacia abajo. Bueno, por otro lado se va a utilizar una variable invisible en la tabla como un switch para ver si es para prender y apagar, para indicar cuando está colapsado y cuando está expandido. Entonces, para dar el movimiento de expansión de la tabla, que es el inverso al que veníamos viendo, también vamos a tener que definir una transformación en sentido inverso, y es análogo. En resumen, el control canvas es un contenedor de controles que permite que todo lo contenido allí dentro pueda asumir posicionamiento absoluto y de esa manera eso nos va a permitir, entre otras cosas, superponer controles. Por otro lado, las transformaciones permiten que un control del layout pueda ser trasladado, escalado, redimensionado o incluso rotado en runtime. Para ello se definen clases especiales bajo el nodo Transformations del theme. Con esto terminamos con lo que queríamos ver de los controles en los layouts. Pasemos al siguiente tema.